Al principio de este servicio, vamos a estar hablando acerca de cómo encontrar la paz en una sociedad dividida y convulsa. Si usted ha leído o ha estado viendo las noticias, usted sabe que el país está como una olla nosotros en mi país le llamamos una olla de presión, ¿verdad? Está ahí un gran conflicto en todo lugar, hay personas muertas, otras están siendo golpeadas. Hay violencia por algún lugar, drogas por otro. Incluso hasta nosotros recibimos un texto con amenazas y todo esto. Pero vivimos en una sociedad que está completamente dividida. Pero ¿cómo podemos encontrar nosotros, como cristianos, paz en un mundo que está convulso? Bueno, es imposible encontrarla con nuestros propios recursos. Porque la única forma en que el ser humano puede encontrar paz consigo mismo y también paz con otros es primero teniendo paz con Dios. Porque la paz con Dios nos ayuda a nosotros a entendernos a nosotros y cuál es el propósito y el deseo de Dios para nuestra vida, y entonces nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida diaria y ahí encontrando la paz. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, hace una descripción de cómo nosotros, como cristianos, podemos encontrar la paz. Y hago esa acepción de nosotros como cristianos, porque cada uno de nosotros estamos dirigidos, aquellos que hemos decidido conocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y creer en Él. Hemos decidido vivir de acuerdo a sus consejos, de acuerdo a su palabra. Esto no aplica para aquella persona que no cree en Jesús, que no cree en Dios o que vive apartado de Dios, porque en realidad no le interesa seguir los consejos que Él nos da. Por eso, en este capítulo de Efesios, capítulo 1, Pablo habla a la iglesia que cree en Cristo, que conoce a Cristo y que quiere vivir por ella. Entonces él se empieza y se da a conocer y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad no propia, sino por voluntad de ¿quién? Dice Pablo, por voluntad de Dios. En otras palabras, Dios llamó a Pablo para que fuera un mensajero a la iglesia. Y sigue diciendo: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Le escribió a los cristianos que estaban en esa región, pero hoy que tenemos nosotros la Biblia en nuestra mano, la tenemos en nuestro teléfono, la tenemos en cualquier lado, podemos saber que nos está escribiendo aquellos que dicen santos y fieles en Cristo Jesús. En otras palabras, este mensaje va dirigido exclusivamente para aquellos que son creyentes. Y dice: que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Vea qué hermoso. Porque Pablo dice que entonces aquellos cuyo el Padre es el Señor, no que es su creador, sino su Padre celestial, el Señor les concede gracia, que es perdón, que es amor, que es todo esto inmerecido, y paz. ¿Cuántas andan buscando las personas paz y no la encuentran? Bueno, pues es un regalo de Dios para aquellos que han decidido vivir bajo su dirección. Y en el versículo 3 dice: alabado sea Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y aquí yo quiero hacer una salvedad, porque muchas veces se ha entendido que las bendiciones de Dios son solamente materiales. Y cuando llega una persona con un carro nuevo, mire qué bendición lo que me dio el Señor, o cuando compró una casa o algo. Sí, cierto, son bendiciones, pero esas no son las más importantes. También cuando encontramos paz en nuestro corazón, decimos: ahora estoy contentísimo, qué día más bonito. También es una paz que da el Señor, pero no es la única que nos da. La paz que Dios nos da es una paz que perdura, no importa si tienes un carro o no lo tienes, si tienes bienes materiales o no lo tienes, si estás en conflictos o no los tienes. Es una paz que permanece ahí contigo. Y podemos disfrutarla, no importan las circunstancias, porque eso es un regalo de Dios. Es un regalo que viene de parte de nuestro Señor, y por eso en Efesios capítulo 1 nos recuerda que esta paz Dios la da a quienes que creen en Él y han decidido seguirle a Él. Así que estas bendiciones espirituales no son solamente emocionales, que cuando nos sentimos contentos quizás escuchamos una canción que toca nuestro corazón y entonces levantamos las manos, lloramos y todo, pero después de que termina el canto, esa emoción termina y otra vez está triste y la paz se fue. Por eso la paz que Dios nos da no es una paz emocional.
Tampoco es una paz material, como les expliqué anteriormente, sino que trasciende esta mente finita que no comprende muchas veces lo que es una paz verdadera. Y la paz que nosotros disfrutamos se proviene de saber quiénes somos. Nosotros no somos lo que la gente nos puede decir. Nosotros no somos lo que la gente piensa que nosotros debemos ser. Nosotros debemos saber quiénes nosotros somos. Nosotros somos hijos de Dios, creación de Dios, pero hijos de Dios, que tenemos un Padre que vela y nos protege y que provee por nosotros y que nos ha dado una herencia en Cristo Jesús, gracias a que Él se ha convertido no solamente en nuestro Creador, sino que es nuestro Padre Celestial. Y una de las bendiciones que nosotros podemos gozar, que nos puede proveer de esta paz, es la salvación y la vida eterna después de la muerte. Recuerde que precisamente una de las situaciones en que más las personas pierden esa paz es cuando están enfrentando el umbral de la muerte o están enfrentando un problema al cual no le ven solución o están siendo perseguidos y no encuentran refugio. Es en esos momentos en que las personas se sienten agobiadas, se sienten angustiadas, llenos de ansiedad y pierden la paz. Esto puede ser producto de una enfermedad, puede ser por una preocupación financiera, qué sé yo, tantas cosas que pueden venir a nuestra mente que nos roban nuestra paz, como aquellas metas que usted se ha propuesto y que pasa el tiempo y se da cuenta no las he podido cumplir y entonces viene ese sentimiento de fracaso. Así que en otros momentos puede ser un problema familiar que no hemos resuelto y que día a día está ahí en nuestra mente y nos quita nuestra paz. Así que son situaciones sin resolver que en la vida cotidiana nos roban la paz. Así que tenemos que tener cuidado con eso, porque otro de los temores también es después de la muerte. ¿Qué va a suceder? En esta semana estoy hablando con una persona y me decía, ¿qué va a pasar después de la muerte? Estoy hablando de la muerte física, porque hay una muerte espiritual que es aquella la que vive toda persona que no tiene contentamiento en su vida porque lleva una vida totalmente desordenada, pecaminosa y no encuentra paz en su corazón. Pero después de nuestra muerte física, hay muchas personas que tienen ansiedad y miedo porque no saben qué es lo que viene después. Y tienen esa ansiedad existencial y espiritual sobre a dónde van a ir después de la muerte. Pero para los que hemos creído en Jesús, tenemos la seguridad de la salvación. Y al estar seguros de que seremos salvos y no condenados en ningún juicio venidero después de la muerte. Cuando nos enfrentemos o cuando estemos delante del Señor, podemos sentirnos que el mejor abogado del universo, Cristo Jesús, está del lado nuestro para defendernos y entonces el Señor nos declarará a nosotros libres de toda condenación. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Dios. Y yo dije en esta mañana cuando empecé este sermón que no puede haber paz en nosotros ni con otras personas si primero no estamos en paz con Dios. Y Romanos capítulo 5, 1 y 2 dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el principio para nosotros, para aprender a vivir en paz, no solamente con nosotros, sino con nuestros semejantes, es tener una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera. Porque si no vas a estar temiendo de lo que el ser humano te pueda hacer. Va a tener miedo de los recursos que tú no puedas tener. Así que la única confianza y la única paz que usted puede tener, tanto mental como espiritual, es la que le da una buena relación con Dios. Así que dice Pablo lo siguiente: también por medio de Él, se refiere al Señor Jesucristo, y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Eso es lo que produce gozo. Ahora podemos ver que en esta relación con Cristo no solamente tenemos paz, sino que encontramos gozo incluso en medio de las dificultades.
Podemos estar seguros de que Él está con nosotros. Y como creyentes podemos tener paz porque sabemos que Dios nos ha permitido, mediante nuestra fe puesta en Cristo Jesús, ser parte de su familia. Y que como parte de su familia, Él se convierte en un padre y Él ha rechazado y que ha trazado un plan para nosotros y nos ha dado un propósito para nuestra vida. Vea qué importante, porque la mayoría de las personas, y ustedes lo han oído muy bien posiblemente, que la gente dice que todos somos hijos de Dios. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, usted ahora que tiene una relación con Cristo sabe que eso no es cierto. Todas las personas son creadas por Dios y a todas Dios les ama, ¿verdad? Porque dice la Biblia también, de tal manera amó Dios al mundo, amó a todas las personas porque Él las creó. Bueno, dice que aquellos que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que entramos en una relación con nuestro Padre Celestial que no solamente se convierte en un Dios distante que está en un cielo allá en la galaxia sideral, sino es un Dios que está presente en nuestra vida en todo momento. Y que no solamente es un Dios, sino que es un Padre. Y como Padre nos cuida, como Padre nos protege, como Padre podemos tener la seguridad de que Él pelea por nosotros. Así que eso podría darnos paz a nosotros. Y muchas veces he dado aquí el ejemplo de un niño que siente paz cuando anda con sus padres, ¿no es cierto? Por ejemplo, recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y tenían miedo, yo nada más oía los pasitos corriendo, plan, 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 y se subían a la cama y ahí se quedaban, ¿qué está haciendo aquí? Es que tengo miedo. Y ya se quedaba en nuestra cama y ahí se quedaba dormido. ¿Por qué? Porque se quedaba seguro de que nosotros le íbamos a proteger y todo miedo, todo temor se iba y podían tener paz en su corazón. Así que cuando entramos en una relación con Dios y lo reconocemos a Él como Padre Celestial, no puede haber otro resultado más de descansar en paz, de vivir en paz cada día y de andar sin temor de lo que el ser humano nos pueda hacer. Así que esto es hermoso. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, entramos en una relación con Dios, Él nos da paz, Él nos da gozo, Él nos da su protección y su cuidado. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios para continuar caminando con Él. Así como usted tiene grandes expectativas de sus hijos, o de las personas que aman, también Dios tiene expectativas de cada uno de nosotros. Y Dios espera que aquellas personas que han dicho que le aman a Él, que quieren vivir para Él, vivan en santidad. Y no quiero que usted se asuste cuando yo digo en santidad y usted dice, oh, ahora yo yo no soy tan bueno como para decir que soy santo, soy bueno. Bueno, la palabra santidad en el contexto bíblico, este pasaje nos brinda esa luz. En el contexto bíblico es de que Dios quiere que las personas que le aman a Él se consagren, en otras palabras, se aparten para vivir con Él en una relación pura y santa y sin mancha. El significado en el Nuevo Testamento de esta palabra santidad o santo es aios o haios, como lo leen en el griego, y significa consagrado. En otras palabras, que somos apartados para el uso exclusivo o para vivir exclusivamente para el Señor. Y el apóstol Pablo da un ejemplo muy hermoso. Dice que si hay unos cubiertos en la casa, si se usan para uso común, esos no están consagrados, pero aquellos que se usan para el servicio del Señor son consagrados. Por ejemplo, un herrero puede hacer un cuchillo, o hace dos cuchillos, uno para la casa de él y el otro para llevarlo al altar para hacer los sacrificios de los animales en el altar. ¿Cuál de los dos es el que está consagrado al Señor? El que está en el altar del servicio del Señor. Aunque proceden del mismo material, aunque los formó la misma persona, su uso es exclusivo para asuntos del Señor. En otras palabras, nuestra vida como santos quiere decir que nos hemos apartado para vivir exclusivamente para el Señor. O sea, ser santo en la teología se refiere a nuestra posición y en nuestra fe en Cristo, que es llevar una vida que refleje nuestra fe.
En otras palabras, ser santo es cuando usted empieza a conocer a la palabra del Señor y Él le habla, usted le instruye y usted sigue ese consejo. Por ejemplo, si usted antes robaba, que espero que ninguno lo hubiera hecho, pero si usted antes robaba y ahora usted lee en la Biblia, no debe robar y usted decide ya no volver a robar, usted se está consagrando para el Señor. Está siguiendo el consejo del Señor y está convirtiéndose en ese paso de santidad que Dios busca en cada uno de nosotros, en esos pasos que agradan a Dios en nuestra vida. Así que vivir en santidad es un proceso. Es un proceso práctico de todos los días donde nosotros alineamos nuestra vida con el carácter y la guía de Dios. Ya no vivimos bajo nuestros propios deseos, bajo nuestros propios propósitos, sino que queremos agradar a Dios. Y esto implica una decisión intencional de que usted decide con todo corazón hacer lo que es correcto, de una manera consciente. Y eso quiere decir desconectarnos de un estilo de vida que desagrada a Dios y decide vivir de tal manera que Dios se agrada en él. ¿Y cómo podemos conocer esto? Solamente conociendo su palabra, teniendo una relación cercana con Él. Y cuando entramos en esa relación de caminar con Dios en buenos términos, empezamos a tener paz en nuestro corazón. Y esta decisión implica desconectarnos del pecado y concentrarse en los caminos del Señor. Eso no quiere decir que usted va a pasar 7 días de la semana metido en la iglesia, sino más bien ojalá que usted esté un día en la iglesia y 7 días sirviéndole a Dios fuera de la iglesia, mostrando un buen testimonio, tomando buenas decisiones, amando a su prójimo, amando y orando incluso por aquellos que le odian, que le discriminan, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo desde que nació fue perseguido por Herodes para asesinarlo. Cuando creció y tomó el camino ministerial, fue traicionado, fue también castigado físicamente. Se habló mal de él, se calumnió, se le dijo hijo de Belcebú, hijo del diablo. Se decía que las obras que él hacía eran por parte del demonio y no del Espíritu Santo. La gente no creía en él. Y cuando estaba en la cruz, también sus enemigos lo exhibieron públicamente, vergonzosamente. Pero en la cruz él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como cristianos nosotros también vivimos en un mundo lleno de odio y de rencor que discrimina a las personas, especialmente a los más débiles, a los que no tienen voz, a los que tienen menos recursos. Y entendemos que eso lo hace el mundo porque ellos no conocen al Señor. Pero nosotros que conocemos al Señor sabemos que podemos vivir en paz con esto. Sabemos que Dios es nuestro protector y vamos a perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos lastiman, porque no saben lo que hacen. Pero sí vamos a hacer una cosa, vamos a denunciar, vamos a perseguir la justicia. Y vamos a orar para que esas personas conozcan al Señor y se arrepientan de sus malos caminos. Eso es conectarse con el Señor. Y el apóstol Pablo decía también, no es que yo lo haya alcanzado todo, sino que sigo a la meta. Yo estoy seguro que usted puede decir, hermano pastor, pero yo todavía no soy tan bueno como usted dice que debemos de ser. Y es cierto, no todos hemos alcanzado eso, ni lo vamos a alcanzar. Porque estamos en un proceso que dura toda nuestra vida en esta tierra. No se logra de la noche a la mañana porque es un proceso gradual como parte o como resultado del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Filipenses 1:6 lo dice así y muy claro, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día en Cristo Jesús. Y esa obra que la inició el Espíritu Santo tocando la puerta de nuestro corazón.
Y hoy la vuelve a tocar diciendo, si tú quieres tener paz en tu corazón, si quieres que el miedo, el temor salga de tu mente, necesitas tener una comunión con el Señor. Y de ahí empieza a perfeccionar tu vida de tal manera que vas pareciéndote cada vez más al Señor. Porque la entera santificación, como la llamamos los cristianos de tradición weleyana, como somos nosotros, es un proceso que dura toda la vida y no se trata de alcanzar inmediata esa perfección impecable, porque la perfección absoluta le pertenece solo a Dios. Pero sí cada día tomamos las decisiones de acogernos primero a la gracia de Dios, al poder de su Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios y estar en paz con Él. Solamente así. Y esta búsqueda de la santidad no se basa en un deseo egoísta para, como aquellos religiosos legalistas lo hacen. Oh, mira qué bueno que soy yo y mira esta persona qué mala que es. Mira cómo vive, mira los vicios que hace, mira cómo se comporta, mira lo que hace. No, esa no es la santidad que Dios busca. No es el legalismo religioso. No es tampoco por vanidad, para que me vean y tener cierta posición dentro de un grupo de creyentes. No, no es por miedo tampoco a ser condenados, sino que más bien es una respuesta al amor y a la gratitud hacia Dios. Por eso, cada oportunidad que nosotros tenemos aquí en la iglesia, decimos que los valores que rigen nuestra fe son el amor, la obediencia y la gratitud al Señor. Porque eso nos obliga a nosotros a hacer lo que es correcto. No por miedo a la condenación, sino por amor a nuestro Señor. Porque Él nos cuida, porque Él nos protege, porque Él nos guía. Así que cada día que vivimos en una relación saludable con Dios, aprendemos a ser selectivos con nuestras acciones y amar a los que Dios ama y a dejar de lado a aquellas cosas que a Dios le desagrada. Esa es una decisión para vivir en santidad, para vivir exclusivamente para el Señor. Decisiones como la obediencia a la palabra de Dios, apegarnos a su voluntad en lugar de movernos de acuerdo a las normas culturales, que para ellos un día algo es bueno, pero pasa el tiempo y después eso es malo, y después vuelve a pasar el tiempo y eso es otra vez bueno. Nosotros no nos movemos conforme la cultura se mueve. Hace algunos años en este país decían todas las personas son bienvenidas, ahora no todos son bienvenidos. Antes, incluso algunos que se llaman cristianos en esta nación odian a su prójimo y riegan su odio y su veneno en las redes sociales. Así que eso no es el cristianismo. El cristianismo es obediencia al Señor y la obediencia al Señor es ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que esa es una de las tareas que nosotros debemos de decidir como cristianos si queremos vivir en paz con Dios y con las demás personas, es no odiar, sino más bien perdonar. Y sabemos que es difícil, pero el Señor Jesús nos dio su ejemplo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que eso es lo que nosotros debemos de vivir ahora. ¿Es fácil? Es un rotundo no. Por eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso necesitamos que el Señor sea el que nos guíe, porque para vivir de esta manera que agrada a Dios no lo podemos hacer solos. Cada uno de nosotros necesita sujetarse a la guía del Espíritu Santo, a la autoridad del Padre, a la instrucción que encontramos en la Biblia, y entonces hacer las modificaciones en nuestro comportamiento y en nuestra manera de pensar, de tal manera que fortalecemos nuestra mente, nos apartamos de las tentaciones y obtenemos la victoria en nuestra vida diaria. Y así alcanzamos la paz. Y cuando hacemos eso como resultado de estas decisiones diarias que nosotros hacemos, muchas de ellas pequeñas, otras más grandes, más difíciles, Dios nos regala a nosotros la paz. Y una manera de saber que vivimos en paz es cuando aprendemos a servirle a otros, incluso al enemigo, incluso al que nos odia, al que nos segrega, el que nos ofende.
Y otro ejemplo de eso lo tenemos en el Señor Jesucristo, por eso nos llamamos cristianos. Porque Jesús dijo que si un soldado romano te pide llevar la carga o la capa 1 milla, ¿cuántas debes llevárselas? Llévaselas 2. Dice, antes aprendías que orar por los que te aman. Yo le digo, ora por tus enemigos. ¿Es fácil? No, pero si queremos ser cristianos debemos parecernos a Jesús y debemos de practicar esto. Debemos aprender a tener compasión, a ser empáticos, a ser solidarios, a reflejar una vida íntegra en todas las áreas de nuestra vida. Y orar por aquellas personas que viven una vida llena de odio, de rencor, porque no saben lo que hacen. Y que un día encuentren la luz de Cristo. Y como leíamos en el apóstol Pablo, Dios abrió el camino para que todas las personas crean en Jesucristo como Señor y Salvador y puedan tener paz en su corazón. Para que puedan arrancar ese odio de su mente y de su corazón. Todos. Hasta la persona que odia más a otros tiene el privilegio de poder conocer al Señor y tener paz. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, perseguidor de los cristianos. Tenía cartas para asesinar a los cristianos. Los podría odiar, si queremos utilizar esa palabra. Pero tuvo la oportunidad también porque hombres y mujeres oraron por él para que conociera al Señor y él tuvo un encuentro con Cristo y hoy estamos predicando lo que él escribió en sus cartas. Así que incluso el peor de nuestros enemigos también tiene la oportunidad de conocer a Cristo Jesús y renovar su corazón. Pero nosotros no debemos de contaminarnos con el odio. Nosotros debemos de cultivar la gracia, la misericordia y la oración por aquellos que necesitan de nuestro Creador. Efesios 11:12 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en poner nuestra confianza o nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Si usted ya puso su confianza, si usted vive para alabar al Señor, para agradarle a Él, créame que usted va a estar con Él. Y usted va a disfrutar de la protección y del cuidado del Señor. Pero es nuestro menester, es nuestra tarea como cristianos, llevar esta noticia maravillosa a todos aquellos que no conocen al Señor todavía. ¿Por qué? Para que ellos también tengan el privilegio suyo y mío de tener un Padre Celestial que nos cuida, que nos protege, que nos llena y que transforma nuestro corazón para poder amar a otros y tener una mejor vida conectados con el Señor. En Efesios 1, 15 y 17 dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias a ustedes al recordarlo en mis oraciones. El gozo que Pablo recibió en su corazón fue porque estos cristianos realmente estaban dando testimonio de que lo que ellos creían era lo que estaban haciendo. Se estaban mostrando amor no solamente a Jesús, pero también a las demás personas, de una manera práctica. Y entonces él termina con una oración que es mi oración también, que dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, que lo conozcan mejor. Y es que en nuestra mente finita conocemos a Dios en parte y queremos medirlo de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero el Señor nos recuerda a nosotros que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son los nuestros. Los de Él son más grandes y mejores. Así que pidámosle sabiduría al Señor para entenderlo cuando nosotros no estamos entendiendo lo que sucede en nuestra vida. Pero debemos de alegrarnos y solidarizarnos con todas aquellas personas que se acercan a Dios y que buscan una relación con Él, ya que ellos también alcanzarán la paz duradera de la cual usted está disfrutando. Para que esa paz que usted tiene no se vea distorsionada por una sociedad convulsa y dividida, llena de odio y de rencor. Más bien,
Llevemos el mensaje de Cristo para que muchos más le conozcan a Él y aprendan del amor de Dios. Y entonces podamos tener una fiesta tanto aquí en la tierra como allá en el cielo. Dice la Biblia en Lucas 15:7. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Por eso cada vez que alguien viene a la iglesia y que dice yo quiero recibir al Señor y que comparte y sigue viviendo con nosotros, nos alegramos. Así también se alegra el Señor en el cielo. Y ojalá que aprendamos a vivir en paz unos con otros también.